Hola, ¿qué tal? Esta es la práctica número uno, donde realizamos el análisis One Way Delay en una sesión VoIP. Y bueno, todo el trabajo se llevó a cabo en la terminal de Linux. Primero creamos una carpeta para tener organizados todos los archivos, y después se descargaron las 6 trazas, desde el archivo 1txt hasta el 6txt, que contienen las marcas de tiempo del emisor y del receptor para cada paquete. Ok. Después aquí, en esta parte, vemos que ya se completó la descarga de los archivos y bueno, posteriormente se verificó mediante el comando ls que todos los archivos se encontraran descargados. Aquí vemos desde el 1 txt hasta el 6txt, ¿no? Donde ya tenemos todos. Después, en esta parte, descomprimimos los archivos utilizando gunzip. Ok, aquí gunzip. Y posteriormente verificamos que todos los archivos txt se generaran correctamente y después utilizamos el comando head para comprobar el formato de las trazas, ¿no? Que fuera el esperado, el que se menciona en el archivo. Y bueno, aquí ya lo vemos con las líneas de D y seguimos con las marcas de tiempo del receptor y del emisor, o sea que están correctamente descargados, ¿no? Y ya después procedemos a trabajar ahora sí con AWK. Aquí tenemos el primer script, donde tenemos Temin. Bueno, yo lo nombré Temin AWK. Y en esta primera línea vemos que ya vamos a trabajar solo con los que tengan la letra D. ¿Ok? Después en la siguiente de la div, ahí lo que hacemos es se calcula la diferencia entre la segunda y la tercera columna, o sea, TR y TT, y guardamos ese resultado en diff, ¿ok? Ajá. Y bueno, después viene una condición de un if, init, diff, temin. Esta condición sirve para guardar el mínimo si es la primera vez que se calcula, o si el valor actual diff es menor que el mínimo guardado temin, entonces se actualiza. Y la línea 4 temin igual a diff, aquí actualizamos el mínimo encontrado. Después en init 1 se marca que ya se inicializó el mínimo para que a partir de ahí solo compare y ya no lo vuelva a guardar. Después, bueno, ya se cierran las llaves para terminar el bloque del if. Y finalmente pues ponemos un end y print min, y cuando el archivo termina de procesar se imprime el valor mínimo encontrado, que es el tmin de la traza. Ok, ahora vamos con el script de retardo de sesión AWK. Aquí la idea es generar dos columnas, una del tiempo de sesión y otra del retardo de extremo a extremo. Primero, en el bloque aquí en el begin, se inicializan dos variables, primer tiempo de envío y la bandera. Vamos a utilizar una bandera, ¿ok? Eh, También, bueno, después ya pasamos al 1 D, ajá. Y aquí le decimos que solo trabaje con líneas que corresponden a las Ds o las que tienen paquetes. Y luego guardamos las marcas de tiempo en tiempo receptor igual a la columna 2 y tiempo de envío igual a la columna 3. La condición de if de la bandera que les mencionaba sirve para capturar la primera marca de tiempo de envío que usaremos para las fórmulas que tenemos en el documento. Esto se guarda en primer tiempo de envío y después se activa la bandera para que no la vuelva a guardar. Después calculamos el tiempo de sesión con la fórmula que viene en el documento. Aquí ya tenemos, ay, perdón, aquí ya tenemos, ahí, tenemos la fórmula. eh, Igual está dividido entre los 8000 y también se calcula el retardo, perdón. Y también se calcula el retardo corregido utilizando la expresión que igual nos muestra en el documento. Y bueno, ya por último imprimimos ambas variables de tiempo de sesión y retardo. Y este archivo de salida es el que posteriormente se va a utilizar para generar cada una de las 6 gráficas. ¿Ok? Bueno,
Aquí vemos, se muestra el script de promedio de retardo AWK y aquí la cosa es calcular el retardo promedio de extremo a extremo en la sesión, ¿ok? Bueno, se inicializan dos variables, suma y contador, que acumulan todos los retardos y el contador que llevará el número de paquetes procesados. Después pasamos a 1 igual a D, que esto indica que igual otra vez solo se va a trabajar con los que tienen paquetes o que tienen la letra D. Y en cada paquete se calcula el retardo corregido con la expresión de la columna 1, columna 2 menos la columna 3 menos T min entre 8000. Aquí se resta la marca de tiempo del emisor al receptor y se corrige con Tmin y se divide entre 8000 para obtener el valor en segundos. Luego ese retardo se suma a la variable suma y el contador se incrementa en 1 con este contador más. Y bueno, ya por último se imprime el promedio dividido. Dividimos la suma entre el contador y eso nos da el número de paquetes procesados. Este script es muy pequeñito. eh, es el contador de paquetes AWK y cuenta el número total de paquetes. ¿Ok? Es bastante sencillo. Después vamos con contar, tal purs AWK. Lo que hace es contar el número total de segmentos de voz. ¿Ok? Iniciamos igual variables. Silencios tenemos. Que contará las líneas que contienen el símbolo de admiración. Y luego ID, que es donde hay paquetes, ¿no? La condición 1 igual al signo de exclamación incrementa el contador de silencios cada vez que se detecta una línea con el signo de admiración, que corresponde justo a una pausa. Y luego el siguiente, el de la D, este de acá, ajá, indica si hay paquetes, bueno, sí, indica si hay paquetes. Y bueno, ya por último en el end tenemos una condición. Si no se detectaron paquetes, se imprime 0 y en caso contrario se imprimen los silencios más 1, ya que, bueno, este es el número de frases es igual al número de silencios más 1, ¿va? Después pasamos con procesar todo, .sh. Aprovechando que ya estábamos manejando varios scripts, decidí hacer uno para procesar todo y básicamente lo que hace es automatizar el procesamiento de las 6 trazas. La primera línea eh, tenemos el tenemos el número bin bash, indica el archivo que se ejecutará en el intérprete de bash, ¿ok? En la primera línea, la de esta arriba. Y después, con el comando echo, se imprime el encabezado de la tabla de resultados, la traza de paquetes, el tarpur, el termin y el retardo promedio. Y el ciclo for, declaramos las variables 1, 2, 3, 4, 5, 6 que tenemos aquí, que van a ser justo los 6 análisis que vamos a hacer para cada traza. ¿Ok? Y entonces vamos recorriendo automáticamente las 6 trazas. Dentro del ciclo, aquí, se ejecutan los distintos scripts AWK que ya explicamos anteriormente, los que venimos explicando. Tmin para calcular el valor mínimo, contar paquetes para contar paquetes, el contador de taskpurs que cuenta los segmentos de voz, del promedio de retardo para calcular el retardo promedio. Y bueno, ya luego se ejecuta el script de retardo de sesión AWK y su salida se redirige al archivo trazas.dat que será utilizado para generar las gráficas, ¿ok? Y bueno, finalmente se imprimen los resultados de las trazas que vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿ok? Aquí, en esta diapositiva, ya podemos ver parte del resultado de procesar todo SH. Y como resultado, se imprimen una tabla con 5 columnas. Está la traza de paquetes, el taskpur, el tmin, el retardo promedio. Y aquí las vemos organizadas en columnas, ¿ok? Y cada fila corresponde a una de las 6 trazas. Están enumeradas de la 1 hasta la 6, ¿ok? Y aquí ya podemos ir más o menos viendo
que procesar todo ese H funcionó correctamente, ¿ok? Después hice otro script para las gráficas y este genera igual automáticamente las 6 gráficas. Primero se configura el tipo de salida. eh, Vamos a utilizar una resolución de 1280 por 720 y guarda la imagen en PNG, ¿ok? Después definimos las etiquetas de los ejes, que son X-Label y Y-Label. Y luego tenemos dos bloques principales, el de gran escala y el de pequeña escala. Y hacemos un for del 1 a 6 para que haga cada una de las 6 gráficas. Eh, y pues las genera automáticamente. Por cada traza se define el nombre del archivo de salida, traza 1, traza 2, traza 3, traza 4, y las guarda en formato PNG. Se define el título de la gráfica y se eliminan los límites en el eje X para mostrar toda la sesión en la gran escala, ¿ok? Se usa with lines que para tener como la línea continua y el estilo, y así la gráfica muestra el comportamiento, pues, macroscópico, ¿no? Del retardo durante toda la llamada. Y el segundo bloque, el de pequeña escala, aquí nuevamente usamos un ciclo para las 6 trazas, pero ahora utilizamos setXrange, ¿ok? Ajá, setXrange que va de 0 a 3. Y esto pues lo que hace es limitar la ventana en los primeros 3 segundos. ¿Ok? También se utilizaron los impulsos para que dibuje las líneas verticales, aquí with impulse, para que dibuje las líneas verticales y esto sirve para analizar jitter y algunas variaciones pequeñas, ¿no? Y ya por último se cierra el archivo. Y aquí, bueno, ya podemos ver las gráficas como tal. Y bueno, ya analizando en esta gráfica de arriba que tenemos la gran escala, estamos viendo toda la sesión completa o toda la llamada y se observan varios picos muy altos de hasta más de 2 segundos, ¿ok? Estos picos presentan paquetes con congestión, podemos decir, fuerte, o podría ser también acumulación de colas. Y bueno, este tipo de picos generan cortes y retrasos que se pueden ya percibir en las llamadas. Y bueno, en la pequeña escala, cada línea vertical representa un paquete. Lo que observamos es variaciones entre paquetes consecutivos o lo que se conoce como jitter. Las líneas no tienen como tal exactamente la misma altura, vemos que suben y bajan. Entonces eso indica que pues hay jitter, ¿no? Hay un retardo que no es perfectamente constante, ¿ok? Vamos a la traza 2 y en la gráfica de arriba podemos dividirlo como en 3 zonas. Primero al inicio está el retardo es alto, alrededor de 1.5 segundos, aquí podemos ver, y tiene mucha variabilidad. Después hay una caída y baja alrededor de los 0.3 o 0.5 más o menos, y al final vuelve a subir un poco, se ve como que otra vez va a subir. Y bueno, estos cambios pueden ser por congestión o cambio de rutas. Y bueno, también vemos algunos picos que llegan casi hasta los 3 segundos. Y bueno, estos picos son más grandes que la traza anterior, ¿no? Y en pequeña escala tenemos retardos altos también. Están casi en los 2 segundos desde el principio de la llamada. ¿Ok? Y esto quizás sea una llamada inestable. Y además hay variable entre los paquetes, no todos son de la misma altura. Esto indica que hay pues un jitter alto, ¿no? Con la traza 3 vemos un comportamiento un poco más estable, aunque pareciera lo contrario. Vemos que la escala es más pequeña. Eh, Observamos que está alrededor de 0.2 y 0.3 más o menos segundos. Y también se nota cómo va descendiendo, ¿no? Un poco, se ve cómo desciende eh, conforme va avanzando.
o sea que la red se fue estabilizando, ¿no? Los picos que aparecen no son tan extremos, la mayoría se mantienen por debajo de los 0.8, ¿ok? Y nos dice que los eventos de congestión fueron moderados y no hubo mayor problema. En la gráfica de pequeña escala, igual al inicio hay retardos muy altos, cerca de los 0.6, aquí está, pero luego disminuyen, se ve cómo se va disminuyendo y cómo se va estabilizando, ¿no? Entonces podemos decir que hay un jitter bajo. En esta gráfica, eh, el comportamiento es todavía más estable que en las anteriores. Y bueno, aquí en la gran escala se observa un retardo de base muy bajo, está casi pegado al cero, o sea que tenemos una red con muy baja latencia, ¿no? Y se observan, sí, algunos picos que alcanzan hasta un segundo, pero son pues poco frecuentes. Y bueno, hubo momentos justos donde sí hubo congestión, pero no fueron muy constantes, ¿no? En eso lo podemos ver en los picos. Y en la gráfica de pequeña escala, vemos que al principio hay una caída y que luego se estabiliza y después quizás sube un poquito más, pero bueno, también esto podemos decir que es un jitter bajo, ¿ok? Ahora tenemos aquí, yo podría decir que es la gráfica más estable de todas las que hemos visto. Y bueno, aquí en la gráfica de gran escala, el retardo base está alrededor de 0.04 o 0.06, no sé, 0.04 segundos. Y eso nos dice que hay muy baja latencia, ¿no? Sí se observan algunos picos, pero no son muy altos, o sea, no pasan de 0.25 y el pico más alto está como 0.35. Entonces sigue siendo muy bajos comparado con las gráficas anteriores y esto indica que no hubo mucha congestión. En la gráfica de pequeña escala vemos el retardo es más o menos uniforme y la mayoría de los paquetes están casi del mismo nivel. Sí hay variaciones, pero no tan grandes, ¿no? Podemos decir aquí también que hay un jitter bajo. ¿Ok? Vamos con la traza 6. En esta traza observamos un comportamiento un poco diferente a las anteriores. En la gráfica de gran escala, el retardo base está alrededor de los 0.8, casi llegando a un segundo. Y bueno, eso ya indica una latencia un tanto alta. También el retardo se mantiene estable durante la mayoría de la sesión, pero con algunas variaciones, ¿no? Si llega aquí, por ejemplo, a un pico de 1.5. Al final hay un pico muy alto que sube arriba de los 3.5 segundos. Y bueno, esto nos dice que hubo congestión y quizás acumulación en la cola. En la gráfica de pequeña escala vemos el retardo va aumentando, ¿no? Al principio se ve una pendiente hacia arriba, o sea que la red estaba acumulando un retraso desde el inicio. Y también al final se ven retardos más bajos. Quizás podríamos decir que se fue